Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme, aquí en More God Foundation con su hermano y servidor Walter Posada. Y hoy tendremos una clase muy especial, queridos hermanos y hermanas. Y quisiera iniciar haciéndoles una pregunta aquí con la portada, ya que vamos a hablar de la visión de la redención de los muertos. Si Jesús estuviera físicamente frente a uno de ustedes en este momento y les pidiera describirle cómo ven su justicia y misericordia, ¿qué le dirían, queridos hermanos? ¿Cómo ven la misericordia y la justicia de nuestro Salvador Jesucristo? Bueno, queridos hermanos y hermanas, con esta pregunta iniciamos hoy nuestra clase de Ven, Sígueme. Gracias por estar conmigo cada domingo desde muy temprano en la mañana compartiendo toda esta doctrina de Ven, Sígueme. Ya estamos después de esta clase, estaremos a 3 clases de ya finalizar nuestro año de Ven, Sígueme de Doctrina y Convenios e iniciar el del Antiguo Testamento. Como ustedes se han dado cuenta, estamos compartiendo material para prepararnos para el Antiguo Testamento. Espero que lo puedan encontrar. Si no saben cómo encontrarlo, es fácil. Den por allí suscribirse, queridos hermanos. Miren, ahí están todas nuestras redes sociales. Ahí están todas. Ustedes pueden picar en esas redes sociales More God Foundation y ahí nos pueden seguir. En YouTube activan la campanita, se suscriben y así tienen acceso a todas nuestras clases. Ahora a mediodía viene la clase con nuestra querida Liz, también la clase de Ven, Sígueme, más cortica, pero muy sustanciosa. Y luego vienen mensajes y discursos y muchos shorts que compartimos con ustedes. Aquí abajo de esta pantalla en la descripción encuentran los documentos de esta clase. Pero hoy ustedes van a darse cuenta que hemos evolucionado en algunas cosas. De hecho, antes de empezar la clase, me gustaría decirles que tratamos de evolucionar para darles un mejor contenido, para estar más cerca de ustedes, para tener más instrumentos didácticos a la hora de la enseñanza. Recuerden que esta clase la estamos presentando para ustedes en vivo. No editamos la clase, no la producimos después. Lo que sucede en la clase es lo que les presentamos. Así que espero que si hay alguna interrupción o alguna falla, puedan comprenderlo, queridos hermanos y hermanas. Gracias por su compañía. Antes que nada, espero que después de ver esta clase puedan tener un día de reposo completamente bueno para todos ustedes. Entonces, vamos a hablar de algunos principios que vamos a tratar esta semana. Miren, y antes de ir a los antecedentes, quiero compartir con ustedes estos principios. Dios es justo y misericordioso. Él provee camino para todos. Él permite que todos vayamos por la senda de los convenios y que nos unamos a Él y a nuestro Padre Celestial algún día. La puerta está abierta para todos. El camino está marcado como con migajas, como en el cuento de Hansel y Gretel. Así las migajas están marcadas, las ordenanzas, los convenios, el sacerdocio, el evangelio. Y por eso es que el evangelio es predicado en el mundo de los espíritus, tanto en el mundo de los vivos. Y la obra del templo conecta o nos conecta entre el cielo y la tierra, hace una conexión. Vamos a hablar un poco más de eso que es divino, ese principio. Y vamos a ver, unido a todo esto, cómo leer y meditar las escrituras nos prepara para recibir revelación personal, queridos hermanos y hermanas. Así que bueno, esta es la clase de Doctrina y Convenios que la veremos desde mañana 1 de diciembre hasta el próximo domingo 7 de diciembre. Espero que el Espíritu del Señor nos acompañe y nos ayude a comprender mucho más esta lección. Vamos a ir directamente con los antecedentes históricos. Yo espero, y voy a decirlo así, que cuando empezamos esta clase, antes de aperturarla, ustedes siempre puedan hacer una oración para estar preparados con el Espíritu y aprender mucho
de esta clase. Así que voy a colocar aquí un momento la portada, voy a abrir la cámara para que ustedes puedan ver los antecedentes históricos y podamos decir, esto era lo que estaba pasando en este momento y por esa razón es que sucedieron estas cosas. Vamos con esos antecedentes históricos y ya vengo para mostrarles una pequeña sorpresa que espero sea de mejor para todos nosotros. Y estos son los antecedentes históricos para las secciones que estudiaremos hoy y durante toda esta semana en nuestro estudio de Ven, Sígueme. La sección 137, mis queridos hermanos, nos enseña cómo José Smith recibe una visión del reino celestial en 1836 en el templo de Kirtland, donde ve a miembros de su familia fallecidos, incluido Alvin, quien murió sin haber recibido el bautismo. Y en la sección 138, que sucede años después, muchos años después, Joseph F. Smith, en 1918, durante la guerra, pandemia y sufrimiento generalizado, recibe una visión sobre la obra misional en el mundo de los espíritus. Entonces, desglosemos un poquito esto. El 21 de enero de 1836, el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia llevaron a cabo una reunión especial del templo de Kirtland. En esa ocasión, el profeta tuvo una visión del reino celestial, durante la cual el Señor explicó cómo juzgará a los que mueren sin el conocimiento del Evangelio. Esta revelación está registrada en Doctrina y Convenios 137. La tarde del 21 de enero de 1836, José Smith y la primera presidencia de la iglesia se reunieron en la sala del consejo ubicada encima de la imprenta para avanzar en los preparativos de la investidura. Siguiendo el precedente bíblico, esos líderes de la iglesia lavaron sus cuerpos con agua y se perfumaron con una fragancia de olor agradable, lo que llamamos como la unción. Esa tarde, José Smith, sus consejeros de la primera presidencia y otros líderes de la iglesia se reunieron en un cuarto de la planta alta del templo de Kirtland, cuya construcción estaba ya casi concluida. Según Oliver Cowdery, los miembros de la presidencia de la iglesia fueron ungidos con la misma clase de aceite y la misma manera que lo fueron Moisés y Aarón y aquellos que se presentaron ante el Señor en la antigüedad. La presidencia ungió primeramente la cabeza del patriarca de la iglesia, Joseph Smith, con aceite y le dio una bendición. Después el patriarca ungió a los presidentes de la iglesia en el orden de sus edades. Cuando Joseph Smith ungió la cabeza de José Smith, selló sobre él las bendiciones de Moisés para dirigir Israel en los últimos días. Después de que el patriarca bendijo a su hijo José Smith, recibió bendiciones y profecías bajo las manos de toda la presidencia. Después de que se bendijo al profeta José Smith, los cielos se abrieron y el profeta y varios de los presentes tuvieron visiones y revelaciones. José Smith escribió: muchos de mis hermanos que recibieron esta ordenanza conmigo también recibieron visiones gloriosas. Los ángeles les ministraron, así como a mí, y el poder de lo alto reposó sobre nosotros. La casa estaba llena de la gloria de Dios y exclamamos: Hosana a Dios y al Cordero. La visión que el profeta José Smith tuvo del reino celestial, que actualmente se halla en Doctrina y Convenios 137, no formó parte de los libros canónicos hasta 1976. Durante la conferencia general de abril de ese año, la Iglesia votó aceptar esa visión como escritura. Aunque esta revelación se incluyó originalmente en la Perla de Gran Precio en 1979, se determinó que se convirtiera en la sección 137 de la edición de 1981 de Doctrina y Convenios, hace muy poco, queridos hermanos y hermanas. Ahora pasemos a la sección 138. El 3 de octubre de 1918, el presidente Joseph F. Smith tuvo esta revelación, la cual aclaró aún más la doctrina de salvación de los muertos. En esa visión, el presidente Joseph Smith aprendió que entre su muerte y su resurrección, el Salvador ministró en el paraíso a los justos que habían estado esperando la redención de las ligaduras de la muerte.
El presidente Smith también presenció la organización de la obra misional en el mundo de los espíritus. Recibió esta revelación mientras se encontraba meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó. La muerte del padre de Joseph Smith, Hyrum Smith, en 1844, cuando Joseph tenía solo 5 años de edad, y la muerte de su madre Mary Fielding Smith en 1852, cuando él tenía solo 13 años de edad, le hicieron conocer a temprana edad lo que era perder a un ser querido. Además, durante su vida, el presidente Smith había perdido también a varios de sus propios hijos y a otros familiares. Eso le causó enorme dolor y tal vez es lo que lo llevó a reflexionar en el tema de los muertos. En 1918 fue particularmente difícil para el presidente Joseph Smith. El día en que el presidente Smith recibió la revelación del mundo de los espíritus, habló durante la sesión de apertura de la Conferencia General de octubre de 1918. No intentaré, no me atrevo a hacerlo, entre muchos asuntos que ocupan mi mente esta mañana, y pospondré hasta un momento futuro, si el Señor lo desea, mi intento de decirles algunos de los que tengo en mente y que guardo en el corazón. No he vivido solo durante estos 5 meses. 10 días después de la conferencia, el presidente Smith dictó la visión del mundo de los espíritus a su hijo Joseph Fielding Smith, que en aquel entonces era miembro del quórum de los 12 apóstoles. Los consejeros del presidente Smith de la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el patriarca de la iglesia aprobaron la visión como revelación el 31 de octubre de 1918. El relato escrito de la visión se agregó en la Perla de Gran Precio en 1976 y en 1979 la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles anunciaron que la visión se agregaría a Doctrina y Convenios como la sección 138 de la edición de 1981 de las Escrituras. Hace muy poco tiempo, mis amados hermanos y hermanas. Estos son los antecedentes históricos del estudio de esta semana. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, pues estamos aquí justamente con estos antecedentes que nos han puesto de relieve la importancia que es la obra de salvación a este lado del velo, en nuestra tierra, y también al otro lado del velo, en el mundo de los espíritus. Estas meditaciones, estos pensamientos del profeta José Smith, pero también de uno de sus familiares y uno de los descendientes, digámoslo así, de su legado profético, el presidente Joseph F. Smith, que piensa, después de muchas pérdidas familiares, cómo la salvación puede llegar a los que han fallecido. Miren que el Señor tiene todo esto ligado desde la antigüedad, la restauración, y aún sigue revelando cosas a los profetas. De tal suerte que tenemos, o de tal bendición más bien, que tenemos a presidente Nelson también hablándonos de estas cosas y diciendo que no hay obra más importante que lograr la redención de los hijos de Dios en esta tierra y al otro lado del velo, queridos hermanos y hermanas. Voy a utilizar esta pizarra con la que quiero que lógicamente mejoremos muchísimo nuestra enseñanza, pero también el aprendizaje del evangelio que tenemos. Y quise colocar esta foto aquí, hermanos, esta imagen, porque literalmente, hermanos y hermanas, voy a agrandarla aquí lo más que pueda para que ustedes la vean. Esto es lo que se llama la Casa de la Colmena. De hecho, creo que la tengo por aquí también en una imagen para compartirla con ustedes. Bueno, aquí está, queridos hermanos, en un video que tenemos reservado para ustedes. Esta casa, hermanos, nos hace entender cómo la revelación puede llegar a múltiples lugares, pero sobre todo a nuestros hogares. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de la bendición que tenemos de tener estas cosas, queridos hermanos y hermanas. Entonces, metámonos de una vez, de lleno, en el primer principio de esta lección. Ese primer principio nos dice lo siguiente:
que Dios es justo y misericordioso y que provee el camino para todos. Antes de eso, entonces, quiero mostrarles aquí, queridos hermanos, algo que he preparado para ustedes. Esta es la visión doctrinal completa, queridos hermanos. Voy a tratar de recortar esto aquí un poquito y me disculpan, estamos aprendiendo a manejar este instrumento, digámoslo así. La visión doctrinal completa, queridos hermanos. Mírenla. Aquí está. Y voy a tratar de explicarla poco a poco. Ahora, al final, de hecho, voy a hacerlo desde este momento, queridos hermanos y hermanas, les voy a compartir un código QR que va a aparecer en esta esquina. Y al final de nuestra lección, ustedes pueden tomar ese QR, ese código, con su cámara, con su teléfono celular, en cualquier momento que vean la lección y literalmente copiarlo y tener todas las notas que yo tengo aquí en la pizarra. Eso lo estamos haciendo para que ustedes tengan todas estas herramientas, todos estos métodos de educación, digámoslo así, didácticos, que pueden servir para su enseñanza y los puedan utilizar en sus casas. Bueno, esta visión doctrinal completa de toda esta lección y de todo lo que se nos enseña en Doctrina y Convenios 137 y 138, lo primero que nos enseña es esto, queridos hermanos. Voy a tratar de ampliar no este concepto, sino más bien vamos a tratar de ampliar este cuadro completo. Bueno, estoy tratando de sacar aquí los encabezados, hermanos, para que ustedes puedan verlos. Dios es justo y misericordioso. Espero que lo puedan ustedes apreciar, ¿sí? El segundo concepto es que la salvación es para todos los hijos de Dios. Voy a darle más bien una grande completo a todo esto, queridos hermanos, a cada concepto. Voy a arrastrarlo para que ustedes lo puedan ver. Voy a agrandar la pizarra. Aquí, permítanme, la corremos para acá. Y miren, aquí podemos ver nosotros cómo la salvación es para todos y está disponible para vivos y muertos. Esto lo podemos estudiar en Doctrina y Convenios 137, 7 al 10. Vamos a repasar algunos de esos versículos ahorita en un ratico. Luego vamos a hablar de cómo el Evangelio de Jesucristo, vamos a recoger esto aquí, entonces si lo subimos nuevamente a su lugar, y luego vamos a ver cómo el Evangelio de Jesucristo después se predica o continúa después de la muerte. El Evangelio no es algo que nos acompaña a nosotros única y exclusivamente para esta vida terrenal, sino aún después de la muerte. Y eso tiene para nosotros una gran bendición, queridos hermanos y hermanas, porque, bueno, cuánto sufrimiento tenemos, cuánto dolor tenemos cuando alguien parte de nuestro lado, cuando alguien que amamos, cuando un ser que amamos deja este mundo terrenal, cómo sufrimos. Tenemos la bendición de saber que el Evangelio continúa después de la muerte. Eso ya lo estamos estudiando o lo estudiaremos en Doctrina y Convenios 138, en los versículos 29 al 34. Vamos a recoger este concepto un poquito nosotros aquí. Vamos a llevarlo por allí para arriba, permítanme, a ver si lo podemos manejar aquí. Y luego vamos a aprender cómo Jesucristo organiza la obra entre los espíritus. El Salvador mismo organiza su obra, su reino entre los espíritus, queridos hermanos y hermanas. Esto es maravilloso, porque el mismo evangelio que se predica aquí, se predica al otro lado del velo. Todos estamos participando de ese mismo evangelio, que es el evangelio de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que hoy conocemos como el evangelio restaurado, porque en algún momento se quitó de la tierra. Y por último, queridos hermanos, vamos a ver cómo el Salvador, permítanme aquí, recojamos este concepto y subámoslo por aquí. Vamos a ver cómo el templo une a vivos y muertos. Este es un concepto que a mí me encanta, queridos hermanos y hermanas, porque resulta que preparando esta lección y pensando en todos ustedes, llegó un sentimiento a mi corazón. Miren cómo la meditación nos lleva a sentimientos espirituales y podríamos decir a inspiración o a revelación personal. Tuve el sentimiento, cada vez que voy al templo, me uno a mis antepasados. Cada vez que voy al templo me uno más a mi familia terrenal.
y cada vez que vamos al templo unimos más a todos los miembros de la iglesia, como, digámoslo, como comunidad, como iglesia, como reino de Dios. Estos conceptos los vamos a estudiar entonces el día de hoy, queridos hermanos y hermanas. Y quiero entonces empezar con una escritura. Vamos directamente a Doctrina y Convenios 37:7. Este versículo tan hermoso nos dice lo siguiente. Son varios versículos. Vamos a leer 7, 8 y 9. Este versículo nos dice: por lo que me habló el Señor, la voz del Señor diciendo, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino de Dios. Esto es maravilloso, queridos hermanos y hermanas. Aquí podemos ver que este sentimiento tal vez universalista que hay entre muchas congregaciones, entre muchas religiones, como, bueno, la persona murió y ya no hay nada para él, pues aquí nosotros literalmente podemos decir qué misericordioso es nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Porque ¿cómo podrían tantas personas? Porque son más las personas que han muerto que las que viven hoy día sobre la tierra, queridos hermanos. ¿Cómo podrían ellos recibir esas ordenanzas? Personas que jamás tuvieron la oportunidad de recibirlas para poder entrar al reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Para entrar al reino de Dios necesitamos ser bautizados, ser confirmados, recibir el sacerdocio en el caso de los hombres, pero el sacerdocio cobija a todos los miembros de la iglesia. Recibir la investidura y sellarnos. Miren, son 5 ordenanzas. No son más ordenanzas que requerimos para volver a la presencia de Dios. Pero ¿cómo podrían hacer los que murieron? ¿Cómo podrían llevar a efecto esas cosas, queridos hermanos y hermanas? Estos versículos nos traen mucho de revelación. Vamos directamente ahora al versículo 8. Leímos el versículo 7, leamos el versículo 8, que lo tenemos aquí en pantalla. Miren, también todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de Él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino. ¿Es misericordioso Dios con estas cosas? Claro que sí. A veces en conversaciones de amigos de la iglesia, de miembros de la iglesia, alguna vez alguien me preguntó, hermano Walter, ¿y usted qué prefiere? ¿Que Dios sea justo o que sea misericordioso? Y bueno, las dos son esencia de su carácter, ser justo y ser misericordioso. Pero mis queridos hermanos y hermanas, estas cosas nos hablan de la misericordia de Dios. Si no fuera así, si no tuviéramos esa misericordia, no podríamos volver a reunirnos como familias, no podríamos volver a estar juntos en unión, no podríamos literalmente volver a su presencia. Entonces, si alguien me pregunta a mí de manera personal, ¿qué parte de la vida de mi Señor prefiero? ¿Qué parte de su carácter prefiero? Yo diría que es misericordioso. Y aquí, literalmente, nos habla de todo esto. Quienes lo habrían recibido de todo corazón, pero que murieron sin un conocimiento de ese evangelio. Y estoy pensando, queridos hermanos y hermanas, aún en muchas personas, algunos familiares que conocí, algunas personas que conocí en vida y que hoy día no están con nosotros. Seguramente ustedes también, hermanos, tu hermana, tu hermano, estás pensando en alguien de tu familia, alguien que conociste o alguien cercano, un amigo, un conocido que no tuvo este evangelio. ¿Qué pasará con él? Bueno, aquí está la respuesta. Llegará el conocimiento del evangelio para aquellos que lo hubieran aceptado en esta tierra, si lo hubieran conocido. Ahora, no debemos centrar nosotros en algo que puede parecer como justicia propia o de mano. Yo no sé, voy a tratar de acortar esta pizarra, correrla un poquito. Y entonces el Señor literalmente, queridos hermanos, permítanme, le damos aquí a esto escribir, no debemos nosotros convertirnos en jueces, queridos hermanos, como diciendo quién sí
decidió recibirlo o quién no, ¿sí? Esta persona sí tuvo la oportunidad y a esta persona se le predicó el evangelio, pero no lo quiso aceptar. Bueno, creo que esa no es la parte que nos corresponde a nosotros. Como no es la parte que nos corresponde a nosotros, cuando queremos compartir el evangelio, decir, a esta persona no le prediquemos el evangelio, a esta otra sí, a esta todavía no está preparada. Nosotros no somos quienes calificamos a los hijos de Dios. Si alguien nos hubiera calificado a nosotros antes de conocer este evangelio, seguramente nos hubiera descalificado. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado con eso, queridos hermanos y hermanas. Quiero compartir con ustedes una cita, pero antes quiero contarles algo. Miren, en esta clase vamos a tener varios testigos, digámoslo así. El primer testigo al que vamos a llamar, permítanme, borramos esto aquí rápidamente, ¿sí? Y seleccionemos acá. El primer testigo que vamos a llamar para que nos acompañe el día de hoy en la clase es al Elder Quentin L. Cook. Vamos a traerlo para acá y vamos a agrandar su imagen para que lo tengamos pendiente. El Elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dice lo siguiente sobre este concepto de la misericordia de Dios. Él nos habla y nos enseña, diciendo lo siguiente. Permítanme. Cuando José Smith recibió revelaciones y organizó la iglesia, la gran mayoría de las iglesias enseñaban que la expiación del Salvador no salvaría a la mayor parte del género humano. El precepto general era que unos pocos se salvarían y la inmensa mayoría sería condenada a la más terrible y atroz tortura sin fin, de una intensidad indescriptible. O sea, el que recibió el evangelio lo recibió y el que no, condenado al infierno, como se menciona la parte que tiene que ver con el infierno por casi todas las denominaciones religiosas. Continúa el Elder Cook diciendo, la maravillosa doctrina revelada al profeta José nos dio a conocer un plan de salvación que se aplica a toda la humanidad, incluso a los que no oigan de Cristo en esta vida, a los niños que mueran antes de la edad de responsabilidad y a los que carezcan de entendimiento. Volvemos nuevamente, queridos hermanos y hermanas, a hablar aquí de algo interesante. ¿Habrá misericordia en todo esto? Dios, mis queridos hermanos, no condena por ignorancia, aunque alguien podría decirme, hermano Walter, pero espere, la escritura dice por allá en Doctrina y Convenios 131 que nadie puede salvarse en la ignorancia. Por eso a todo el mundo se le debe dar a conocer este evangelio. Y esa es parte de nuestro deber como miembros de la iglesia. El bautismo y la confirmación nunca fueron una barrera para que alguien fuera parte de esta iglesia, para que alguien comprendiera todo lo que el Señor tiene para él. Por eso se abre esta obra maravillosa. Entonces no se podría decir, o arbitrariamente no se podría alegar, es que no recibiste el Evangelio. ¿Qué podemos hacer? Gracias, abuelo, gracias, tía, gracias. Bueno, qué sé yo, cualquier familiar que haya fallecido. Lo lamento, pero en este reino no hay cabida para ti, porque tú no conociste estas cosas que yo conocí. Muy al contrario, queridos hermanos y hermanas, este es un evangelio de oportunidad para vivos y para muertos. Me encanta este principio doctrinal, un evangelio de oportunidad. Bueno, podríamos ir por aquí al lado del Elder Cook, corrámoslo un poquito por acá, y podríamos nosotros escribir justamente esa palabra, oportunidad, queridos hermanos. Vámonos acá. Yo no sé si tiene que ver algo con ustedes, pero al menos conmigo sí tiene mucho que ver. ¿Cuántas oportunidades el Señor me ha dado? Desde los 17 años hasta este momento de mi vida, ¿cuántas oportunidades el Señor me ha dado? Pero antes de los 17 años, ¿cuántas oportunidades me dio de conocer su evangelio? Y a partir de los 17 años, conocí
todo este mensaje de Cristo. Y aún así, hermanos y hermanas, sigo cometiendo errores. Y en este momento sigo cometiéndolos. Y tal vez todo el tiempo que viva aquí en la tierra seguiré cometiéndolos. Seguramente que lo haré. Y el Señor sigue brindándome oportunidades por medio de su sacrificio. ¿Se dan cuenta? Si vemos el concepto del Evangelio como una gran oportunidad, como un gran mensaje de, mira, no te des por vencido. No importa lo que haya pasado, sigue habiendo esperanza para vivos y para muertos. Y bueno, más para los que estamos vivos, que tenemos esta oportunidad de tener un cuerpo físico y hacer nuestra labor en esta tierra. Por eso quiero hacerles una pregunta aquí a todos ustedes en este momento. Una pregunta bien interesante. Y es esta, queridos hermanos. ¿Qué cambia en su visión del Evangelio el saber que nadie queda por fuera del plan de salvación? Porque esto es interesante, ¿no? Y voy a decirlo con claridad, queridos hermanos y hermanitas. Cuando entré a la iglesia, tal vez tuve el sentimiento de, no, esto ya, esta es mi oportunidad y es para mí. Y nadie más que no reciba estas cosas va a obtener esta oportunidad así como yo la obtuve y como los que la estamos obteniendo en la tierra. Pero resulta y pasa, mis buenos hermanos, que sigue habiendo oportunidades. Entonces, repitamos la pregunta en este momento. ¿Qué cambia su visión del Evangelio ahora que saben que nadie se queda por fuera? Piensen en cuántas personas. Nadie se queda por fuera del plan de salvación. Todos están preparados, todos tienen la oportunidad de recibir este hermoso evangelio, queridos hermanos y hermanas. Bueno, vamos a continuar. ¿Y qué les parece si le damos una aplicación a todo esto? Una aplicación personal, podríamos decir. Miren. Hagámoslo práctico, como lo estoy colocando aquí en la pizarra virtual. Miremos a las personas con potencial eterno, no con juicio presente, no como lo que son ahora, sino como lo que pueden llegar a ser delante de nuestro Padre Celestial. Y seamos pacientes con quienes aún no conocen de estas cosas maravillosas, queridos hermanos y hermanas. Me apasiona pensar que hay tantas oportunidades y que el Salvador nos mira con amor. Siempre cuando llego a este punto doctrinal de las lecciones, pienso en cómo, voy a correr aquí, permítanme, borramos un poquito aquí esto y vamos a correr aquí un poquito nuestra pizarra, hermanos. Estoy pensando en esto, en mirar, perdón, voy a escribir aquí nuevamente, en esta parte, mirar. Pero no solo el hecho de mirar como vemos siempre, sino de mirar como Cristo, como nuestro Salvador miraría. ¿Sí? Y más que un círculo aquí, y podríamos borrar este círculo, hermanos, y este círculo nos llevaría a una manera de mirar como Cristo. Y esa manera es que podemos mirar con amor, hermanos. Y hago un corazón aquí como si fuera un símbolo de mirar como Cristo. Ahora podemos mirar a las personas de manera diferente. Este no es ni mucho menos un evangelio que es exclusivo para nosotros, ¿no? Este es un evangelio que es para todos los hijos de Dios. Y la alegría, el conocimiento más grande, el sentir más precioso que podemos tener nosotros es que podemos mirar a otros como Cristo nos miró a nosotros. Como Él nos ama, nosotros podemos mirar a otros, porque este es un evangelio de oportunidades. Es lo que nos enseñan nuestros profetas, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, quiero compartirles una cita que tengo preparada para ustedes
de nada más y nada menos que de otro testigo que invité a nuestra clase, ¿sí? Y es el presidente Oaks, ¿sí? Presidente Oaks, bueno, que fue llamado recientemente a ser nuestro presidente de la iglesia. Lo agrando un poquito por acá para que lo veamos. Voy a quitar, permítanme, quitamos esta, no subrayar sobre la cara de nuestro presidente Oaks. Quitemos este corazón acá. Queridos hermanos y hermanas, presidente Oaks, que es un hombre que muchos consideran bastante severo y bastante asertivo en sus palabras, miren esto tan hermoso que él nos comparte. Voy a leerlo mientras que les comparto este pequeño video. Miren lo que presidente Oaks nos dice. Los deseos de nuestro corazón serán una consideración importante en el juicio final. Alma enseñó que Dios concede a los hombres según lo que desean, ya sea para muerte o para vida, según la voluntad de ellos, ya sea para salvación o destrucción. Sí, Él conoce el bien y el mal, a éste le es dado según sus deseos, de acuerdo a lo que deseamos. En esa enseñanza, aleccionadora, pero a la vez gratificante, significa que cuando hemos hecho todo lo que podemos, nuestros deseos se encargarán del resto. Qué bonito, ¿no? Además, quiere decir que si nuestros deseos son rectos, podemos ser perdonados de los errores que inevitablemente cometemos al tratar de llevar a cabo esos deseos. Qué gran consuelo para nuestros sentimientos de ineptitud. Increíble, que tenemos bastantes, ¿no? Continúa presidente Oaks diciendo, no debemos suponer que los deseos de nuestro corazón bastarán para sustituir una ordenanza del Evangelio. O sea, yo soy una buena persona, yo me esfuerzo por estar bien con Dios, no necesito más. No, necesitamos las ordenanzas. Y él dice, consideren las palabras del Señor cuando mandó que se observaran dos ordenanzas del Evangelio. De cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso está en Juan 3:5, ¿no? Ahí lo encontramos. Y con respecto a los 3 grados de gloria celestial, la revelación de nuestros días establece que para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en ese orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y el sempiterno convenio del matrimonio. No se implica excepción alguna a estos mandatos, ni se autoriza en ninguna parte de las Escrituras. Y entonces continúa presidente Oz, ya para cerrar la nota, diciendo, en la justicia y la misericordia de Dios están la justicia y la misericordia de Dios, estos rígidos mandamientos relacionados con las ordenanzas esenciales se ven atenuados por la autorización divina. Oigan esto, hermanos, atenuados por la autorización divina para llevar a cabo dichas ordenanzas en nombre de aquellos que no las recibieron en esta vida. La obra vicaria no es una obra sencilla o pasajera, queridos hermanos y hermanas. Es algo maravilloso. Porque toda esa justicia que reclama que una persona haga lo que tiene que hacer, se ve atenuada en el hecho de que ahora nosotros podemos tomar el lugar de una manera vicaria por los que han fallecido y podemos realizar las ordenanzas por ellos. De modo que a una persona en el mundo de los espíritus que así lo desee, se le contará como si hubiese participado personalmente en una ordenanza determinada. De esta manera, mediante el servicio amoroso de representantes vicarios, los espíritus que han partido también son premiados por los deseos de su corazón. Esto lo encuentran ahí en la Liaona de junio de 1987. 2 años apenas habían pasado en que el presidente Oaks había sido llamado a ser miembro del quórum de los 12 apóstoles. Qué hermoso es esto, queridos hermanos. Cada quien llegará por sus propios deseos. Así que nosotros no deseamos por otras personas. Como, no, esta persona no debe recibir el Evangelio. Esos deseos son de ellos. Nosotros no juzgamos cuando vamos al templo. Bueno, mi abuelo o mi abuela o mi tío o mi hermano, ellos están listos para recibir el Evangelio. No, no somos nosotros. Nosotros hacemos la ordenanza. Y que ellos la acepten o no, es su decisión, lo que hay de deseo en su corazón. Pero por esos deseos también serán juzgados.
Y si reciben lo que nosotros hacemos, pues qué bendecidos somos nosotros y qué bendecidos son ellos, queridos hermanos y hermanas. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes, permítanme aquí, que tengo algo bonito para ustedes. Quiero compartir un video, un pequeño video en el que nos habla el presidente Nelson sobre todo esto de la historia familiar, de la salvación para vivos y para muertos. ¿Y cómo no podemos ser salvos si no involucramos a nuestros antepasados en todo esto? Así que aquí está nuestro otro testigo, que lo amamos muchísimo, porque a estas clases pues quiero traer estos testigos para que todos tengamos la bendición de oír sus palabras. Presidente Russell M. Nelson nos habla de estas cosas. Veamos este pequeño video y ya continuamos. Así que pongan mucha atención, queridos hermanos. El regreso de Elías el profeta a la tierra tuvo lugar en el primer templo que se edificó en esta dispensación, donde él y otros mensajeros celestiales, bajo la dirección del Señor, entregaron llaves especiales de la autoridad del sacerdocio a la iglesia restaurada. Moisés entregó las llaves del recogimiento de Israel, Elías entregó la dispensación del evangelio de Abraham, y Elías el profeta vino para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Con eso, el afecto natural entre las generaciones comenzó a engrandecerse. Esa restauración fue acompañada por lo que en ocasiones se llama el espíritu de Elías, una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. De ahí que la gente de todo el mundo, sin importar su afiliación religiosa, esté recopilando registros de familiares fallecidos a un paso cada vez más acelerado. Elías el profeta no solo vino para avivar la investigación de los antepasados, él también posibilitó que las familias se entrelazaran eternamente más allá de la vida terrenal. En verdad, la oportunidad de que las familias se sellen para siempre es la razón real de nuestra investigación. El Señor declaró por medio del profeta José Smith: estos son principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Bueno, aquí tenemos muchas cosas interesantes. Ni nosotros podemos ser perfeccionados sin ellos y lógicamente ellos sin nosotros. Elías el profeta vino a esta tierra, según nos enseñó el profeta José Smith al recibir esas llaves, para abrir la predicación al otro lado del velo. Pero esa predicación, queridos hermanos y hermanas, nos llena a nosotros, nos bendice, nos santifica. ¿Y cuántas bendiciones hay para nosotros por hacer estas cosas? Quiero retroceder nuevamente al versículo 9 que leímos hace un ratito. Miren, ese versículo que nos dice lo siguiente: pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Bueno, hay muchas cosas que podemos aprender aquí, queridos hermanos. Ahora voy a cambiar aquí de pizarra porque quiero dejarles como esta tarea, queridos hermanos. Y bueno, espero poder agrandar ahora sí estas frases aquí que tengo para ustedes, ¿sí? Aprendiendo a manejar nuestra pizarra, espero que ustedes puedan alcanzar a leer. Voy a tratar de agrandar incluso un poquito más. Permítanme aquí, eso. Y quiero que ustedes, si pueden, llenen estos espacios. Gracias a estas revelaciones que hemos recibido, que estamos estudiando hoy Doctrina y Convenios 137, 138, sé que mi Padre Celestial, ¿qué sé? Yo, bueno, voy a atreverme a dar algunos conceptos aquí. Sé que mi Padre Celestial, literalmente, permítanme, activamos aquí el lápiz, me ama. ¿Cómo completarían ustedes esta enseñanza? Gracias a estas revelaciones, sé que mi Padre Celestial, por favor,
llenen ustedes allá. Recuerden que ahora les voy a compartir un código QR, de hecho lo puedo abrir aquí, miren, lo voy a preparar ahí, y ustedes pueden, con ese código, pueden tener todas estas notas para su propio estudio, para sus propias clases. Muy bien, vamos a quitarlo por un momento. Segunda cosa que puedo aprender. Vamos a tratar de subir aquí un momentito la pizarra nuevamente. Y segunda, aprendizaje. Gracias a estas enseñanzas, sé que el plan de salvación, ¿qué? Gracias a esto que hemos aprendido y que hemos hablado hoy, sé que el plan de salvación es que yo llenaría aquí, plan de salvación, permítanme, es para todos. Para mí y para todos. Y la tercera verdad que estoy aprendiendo es, debido a estas revelaciones, ¿qué quiero hacer con todo esto que recibo? Alguien me podría decir, bueno, hermano Walter, quiero dar un mensaje en la reunión sacramental. Bueno, quiero hacer la noche de hogar esta semana y poder compartir con mi familia estas cosas. Debido a estas revelaciones, quiero hacer una noche de hogar. Pero creo que más allá de estas cosas, lo que nuestro Salvador quiere que nosotros hagamos con esto es que actuemos, que hagamos su obra. Voy a colocarlo aquí como actuar, ¿sí? Actuar. Voy a actuar. ¿Dónde? En la obra. Este evangelio me demuestra que mi Padre Celestial me ama, que mi Padre Celestial tiene un plan de salvación que es para todos, no solo para mí, para todos, vivos y muertos, y que aprendo que al entender estas cosas, si estoy convertido, quiero actuar, quiero servir, quiero trabajar en esta obra. Bueno, creo que hay muchas cosas aquí, mis queridos hermanos, que tenemos que mirar. Pasemos al principio número 2 de esta clase. El evangelio es predicado en el mundo de los espíritus. Ahí lo estamos viendo en la pizarra. Y hay algunos versículos acá maravillosos. Voy a leerlos todos porque vale la pena, como todas las escrituras, que los leamos todos. Mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros entre los justos investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el evangelio entre los muertos. Miren qué interesante todo esto, ¿no? Esto tiene que ver con la organización de la predicación del evangelio en el mundo de los espíritus. ¿Recuerdan cuando el Salvador murió? Estuvo 3 días en el mundo de los espíritus. Fue al Padre y luego fue y aperturó la obra de salvación en el mundo de los espíritus. Continuamos leyendo. Y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor, proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados. Sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el evangelio. Continúa. Versículo 32. Así se predicó el evangelio a los que habían muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad, o en transgresión por haber rechazado a los profetas. Miren esto tan interesante. Los que murieron en transgresión porque rechazaron a los profetas, aún esos iban a tener la oportunidad de arrepentirse y de conocer el evangelio de nuestro Salvador. Bueno, voy a dejarles como tarea leer el versículo 33 al 37, queridos hermanos y hermanas. Por favor, léanlo. Y voy a hacerles una pregunta ahora. Miren, esta es la pregunta. Si tuvieras 24 horas en el mundo de los espíritus hoy, ¿a quién buscarías primero? Wow. Qué pregunta, queridos hermanos y hermanas. Qué pregunta. ¿Quién escogerían ustedes? ¿A quién buscarían? Si hoy se les diera la oportunidad de ir al otro lado del velo, ¿a quién buscarían, mis amados hermanos y hermanas? ¿Cuántas cosas aprendemos de esto, no? ¿A quién buscaría yo? Si quieren, hermanos, coloquen aquí abajo de la clase sus comentarios. Colóquenlo, por favor. Coloquen esos comentarios ahí. ¿A quién buscarían ustedes?
¿Qué persona anhelarían ver en este mismo momento si tuvieran 24 horas de pasar al otro lado del velo? Bueno, mucho para reflexionar, queridos hermanos y hermanas. Leamos ahora un versículo que creo que no debemos pasar por alto, el versículo 58. Esto es doctrina y es un principio doctrinal poderosísimo. Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Este mismo principio se aplica a nosotros los vivos. Creemos que mediante la expiación de Jesucristo todo el género humano puede ser salvo mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Miren el mismo principio aquí de los artículos de fe que los estudiaremos la próxima semana, cómo los muertos que se arrepientan serán redimidos. Porque, ¿cómo se arrepienten? Porque tienen fe en Jesucristo. Y solo se pueden arrepentir gracias a la expiación de Él, a su sacrificio. Pero también, o más bien, también necesitan ser obedientes a las ordenanzas de la casa de Dios. ¿Por qué? De la casa de Dios. Porque en el templo yo hice las ordenanzas por ellos. Tú, hermano, tú, hermana, hiciste las ordenanzas por ellos en la casa de Dios, en la casa del Señor. Ellos deben cumplir esas ordenanzas, ser fieles a esos convenios. Y entonces, gracias a su arrepentimiento y todo cubierto por la expiación de Jesucristo, podrán ser redimidos. Bueno, la doctrina es maravillosa aquí. Profundicemos un poquito, entonces. Primero, no estamos solos en esta obra. No estamos solos. Y segundo, ángeles, antepasados y santos trabajan con nosotros. Esta no es una obra, queridos hermanos y hermanas, de uno solo. O que alguno de nosotros piense, es que yo estoy solito en esta obra. Hay muchos recursos, hay muchas herramientas. Y siempre me he atrevido a pensar que en el mundo de los espíritus hay muchas personas, literalmente como si fuera en un estadio, donde un equipo tiene que ganar un partido y hay porristas y hay público animando al equipo para que logre lo que tiene que lograr. Creo que muchas personas nos están animando desde el otro lado del velo. Muchas personas desean que nosotros logremos hacer esta obra. Siempre lo he dicho y lo he compartido aquí con ustedes. Hay personas que me dicen, ¿tiene tarjetas? ¿Va a llevar tarjetas al templo? No, hermanos, yo no llevo tarjetas al templo. Yo llevo personas al templo. ¿A quién invité hoy? A un familiar que murió hace muchos años. No lo conocí. De hecho, es muy lejano a mí, pero lo he querido traer hoy al templo. Cada vez que voy al templo, llevo a una persona y al otro lado del velo hay multitud de multitudes haciendo fuerza y celebrando que cada día llevemos una persona más al templo. Bueno, mis queridos y amados hermanos, pasemos al principio número 3, ya para que terminemos. Ese principio nos habla de todo el marco de estas secciones de Doctrina y Convenios 137 y 138. Leer y meditar las Escrituras nos preparan para recibir revelación. Y miren aquí, voy a colocar, queridos hermanos, en la pizarra, permítanme, voy a ir a las páginas que preparamos aquí y voy a este lugar donde tengo varios lugares de revelación. Entonces, abramos aquí un momentito y miremos algo que yo llamo y que los eruditos de las Escrituras llaman, permítanme a ver si logro cada día cogerle más el tono a esto, queridos hermanos y hermanas, agrandar estas pizarras, ¿sí? Así. Patrón de revelación. Hay un patrón de la revelación,
Pero todas las escrituras, vemos esto, pongamos aquí, todas las escrituras están regidas por patrones que nos muestran y nos permiten identificar ciertas conductas. Voy a colocarlo aquí. A esas conductas se les llama patrón o patrones. Busquemos cada vez que leamos las escrituras esos patrones. ¿Qué fue lo que hizo este apóstol? ¿Y qué fue lo que hizo este otro? ¿Y qué hizo este otro? Ah, ahí hay un patrón. Si se hace tal cosa, se logra tal cosa. Un patrón, por lo menos, que nos mencionan las escrituras, dice que recibimos una bendición cuando se cumple, ¿sí?, con el mandamiento que tiene que ver con la ley de esa bendición. Entonces, cuando se cumple la ley, se obedece esa bendición. Ese es un patrón que está en muchas partes de las escrituras. Vamos a correr esto para acá, permítanme. Corremos estas manitas acá. Y entonces corramos esto un poquito, queridos hermanos y hermanas. Entonces aquí tenemos, lo primero que tenemos es Doctrina y Convenios 138, 1, 5 y 6. Leamos esos versículos y vamos a entender este patrón. Vamos a entender este patrón. Entonces, este primer versículo nos dice lo siguiente. El día 3 de abril del año 1918 me hallaba en mi habitación, ¿quién? Presidente Joseph F. Smith, meditando sobre las escrituras. Voy a colocar esta palabra, la voy a colocar aquí, tal vez aquí abajo, meditando o meditar. Una de las formas de recibir revelación es meditar. Y si se medita en las escrituras, aún hay más posibilidad de conocer las palabras de Dios. Hace un buen tiempo tuve la oportunidad de enseñar, y me voy a acercar por aquí a mis escrituras, queridos hermanos. Tuve la oportunidad de enseñar algo que compartió con nosotros el hermano Tyler Helberson. Este concepto. Abro las escrituras, las leo y escucho lo que el Señor tiene para decirme. Eso solo se puede dar cuando yo las abro, las leo y medito sobre ellas. Medito en ellas. Me encanta, por lo menos aquí hay un versículo en Jueces 1, versículo 14. Termina con el versículo con una pregunta. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas cuando lees las escrituras? Querido hermano, querida hermana. Recuerdan que se nos ha dicho también que cuando vamos a la conferencia general, llevemos preguntas. Llevemos preguntas. Eso es parte de la meditación. Es una premeditación, digámoslo así, ¿sí? Prepararme para meditar en lo que dicen los profetas. Leamos el versículo 2, que está muy interesante, el versículo 5, que está muy interesante de esta sección también. Presidente Joseph F. Smith, ¿qué lo embargaba a él? Su preocupación, su pensamiento sobre las personas que habían fallecido, todo lo que había sufrido, todo lo que había padecido. Una pandemia en ese tiempo de gripa, la guerra mundial. Muchos males aquejaban la tierra, muchos morían. ¿No tendría el profeta que ocuparse de esas cosas? Si aún de su propia familia había padecido muchas pérdidas, muchas partidas. Dice en el versículo 5, mientras me ocupaba en esto, mis pensamientos se tornaron a los escritos del apóstol Pedro, a los santos de la iglesia primitiva. Pensaba en esto, meditaba, fue a las escrituras. Fue a las escrituras, las abrió y las escuchó, queridos hermanos y hermanas. Muy bien. Vamos entonces al versículo 6, que nos dice lo siguiente. Abrí la Biblia y leí el tercero y el cuarto capítulo de la primera epístola de Pedro. Y al leer me sentí sumamente impresionado, más que en cualquier otra ocasión, por los siguientes pasajes. Y entonces ahí nos relata qué pasajes fueron los que tocaron su corazón, queridos hermanos y hermanas. Y aquí está
todo este patrón. Miren, si vamos aquí a la pizarra, nosotros podemos encontrar que el presidente Joseph F. Smith estaba en su casa, por cierto, en la casa de la colmena. Voy a traer esto un poquito aquí. Vamos a ver si podemos acortar un poquito esto aquí, lo más pequeñito, ¿sí? Subirlo un poquito. Ahí. Entonces encontramos que él estaba aquí, en la casa de la colmena. Mírenlo. Ahí él estaba meditando las escrituras. ¿Recuerdan que empezamos la lección con la casa de la colmena, donde se recibió esta revelación? Ahí estaba él en su casa. Mucha atención a esto, porque esto tiene que ver con el patrón. Muy bien, recogemos a casita y la traemos para acá. Miren el caso de Nefi, primer Nefi 11, versículo 1 y 6. ¿Qué sucede con Nefi? Nefi fue a una montaña, perdón, creo que tengo aquí un problema, ya, tenemos esto de aquí, muy bien, y traemos a Nefi a un lugar como las montañas. Las montañas están siempre relacionadas con lugares altos y lugares santos. Vamos a estudiar mucho de eso en el Antiguo Testamento, y si vieron el programa del miércoles, cómo la geografía del Antiguo Testamento también nos enseña la doctrina, encontramos que las montañas son relacionadas muchas veces en las Escrituras con lugares de revelación. El Monte Carmelo, el Monte Moría y el Monte Sinaí. ¿Les son familiares? 3 lugares donde se dieron revelaciones en el Antiguo Testamento. Nefi también subió a un monte, a una montaña, y ahí el Espíritu le reveló muchísimas cosas. Un patrón, vamos con casa, vamos con montaña, recojamos la montaña y subámosla aquí a su lugar. Pongámosla por acá. Vamos a José Smith, historia. En el capítulo 1, versículos 12 al 19. ¿Recuerdan qué pasó ahí? La primera visión, hermanos. Bajemos la arboleda que conocemos nosotros como la arboleda sagrada. Mítanme aquí. La primera visión, la restauración del evangelio, sucedió en este lugar. Otro patrón, miren. Joseph F. Smith, Nefi, José Smith. Interesante, ¿no? Patrón que nos muestra las escrituras. Y vamos ahora, que no lo tengo aquí anotado porque lo quise dejar para ver qué otros lugares recordábamos como patrones que nos ayudan a tener revelación. ¿Qué les hace pensar en este lugar? El desierto. Dicen las escrituras que Juan el Bautista, permítanme aquí, tratemos de agrandar esto, que Juan el Bautista predicaba en el desierto. ¿Recuerdan? Recuerden también que el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto. Y recuerden que leí, hablando en el libro de Mormón, dijo que uno de sus hijos fue el primer hijo nacido en el desierto de sus aflicciones. El desierto está metido en todo el patrón de las escrituras donde nosotros podemos meditar y recibir revelación. Pero el patrón más importante de mención del desierto en todas las escrituras es el mismo Salvador Jesucristo. El Salvador fue 40 días, 40 noches al desierto para ayunar, para tener comunión con su Padre Celestial y para prepararse literalmente o acabar su preparación para iniciar su ministerio terrenal de 3 años. A los 30 años de edad estuvo en el desierto. Y podría decir, cruzó el desierto recién nacido para ocultarse en Egipto, mientras que Herodes mataba y hacía muchas maldades con los niños pequeños, evitando su nacimiento. El Salvador fue a Egipto y cruzó un desierto y volvió nuevamente y se prepara para su sacrificio mayor, sí, la expiación, obteniendo revelación, meditando, orando a nuestro Padre Celestial. El desierto, bueno, yo traje esta foto que me gusta tanto. Hermanos, subamos el desierto para acá. Traje esta foto. ¿Qué tal recibir revelación en el templo? Me encanta ir al templo. Me encanta poder reunirme, si es posible, cada semana con mis sentimientos más sagrados en el templo del Señor y recibir revelación.
El templo es un lugar de revelación, es un lugar de relación. Miren que aquí se conjugan todas las cosas. Actividad personal, meditación, obra vicaria, el mundo de los espíritus unido con el mundo terrenal. Grandes revelaciones he recibido en el templo y seguramente ustedes también. Si quieren, coloquen sus comentarios aquí abajo, sus testimonios sobre estas cosas, queridos hermanos y hermanas. Ahí hay un patrón. Miren todos los lugares que hemos recorrido para saber que hay un patrón. Tenemos mucho donde recibir revelación. Pongamos aquí, recojamos otra vez al templo de Bogotá, Colombia, que ese es el templo de Bogotá, Colombia, que es hermoso. Afortunadamente, y puedo decirlo, este templo queda como unos 15 minutos aquí de donde vivo. Y es una delicia ir y participar de todas las bellezas y de la revelación que se obtiene en el templo. Y quise, no es la casa de la colmena, ni mucho menos, no sé si puede ser la casa de alguno de nosotros, pero queridos hermanos y hermanas, nuestro hogar es un sitio de revelación. Nuestro hogar es un sitio donde el Señor permite que nosotros, al leer las Escrituras, al orar, al ayunar, al hablar de Cristo, a la hora de nuestros alimentos, cuando nos reunimos en familia, podamos obtener sus mandatos, su palabra. Miren el patrón. Recojamos la casita. Miren el patrón que se ha establecido aquí. Todos los lugares que hay para recibir revelación. Pero eso necesita una preparación, oración, ayuno, meditación, para llegar a obtener lo que el Señor quiere revelarnos. Eso está para todos, queridos hermanos y hermanas. Así que, ¿qué podríamos decir? Bueno, todo está dado, depende de mí. Tarea, queridos hermanos. Bueno, son varias tareas que les voy a dejar hoy. Ir o programar un día para el templo antes de terminar la semana. Esta semana nueva que empieza mañana, bueno, que empieza hoy, con el día de reposo y que corre toda la semana, debo programar un día para ir al templo y hacer obra genealógica, historia familiar. Segunda tarea, buscar al menos un nombre de un familiar para hacer ordenanzas. Lo que otros dicen tarjetas, ustedes van a invitar, vamos a invitar esta semana a alguien a hacer ordenanzas. Vamos a invitar a alguien que está al otro lado del velo, queridos hermanos y hermanas. Es alguien que está al otro lado del velo. Lo vamos a traer con nosotros al templo. Hey, abuelo, bisabuelo, bistío, no sé, tío, en 5º grado. ¿Quieres asistir conmigo al templo? Te aseguro, hermano o hermana, que al otro lado del velo habrá muchas personas dispuestas a decir, claro que sí. Y tercera tarea es esta. Esta semana elige un nombre para llevar al templo, una persona viva a quien invitar al Evangelio, las referencias que tanto les insistimos aquí, y una actitud que refleje la misericordia de Cristo. Esas son las tareas, queridos hermanos y hermanas, que comparto con ustedes el día de hoy. Bueno, cierro esta clase, ¿sí?, con mi testimonio. Yo sé que Jesucristo vive. Él espera de nosotros que algún día nos presentemos y no solo lleguemos nosotros solitos, sino que podamos llevar a otros. Ahora, siempre me imagino, queridos hermanos y hermanas, que así como Jesucristo va a estar para recibirnos, así también estarán para recibirnos muchas personas. Muchas personas que alabarán y clamarán nuestro nombre, pero eso no es para orgullo, sino es para humildad. Muchos nos llamarán salvadores en el monte de Sión. Hagamos el repaso de esta lección entonces. Abramos la última pizarra, ¿sí? Y aquí les dejo esta tarea, queridos hermanos y hermanas. Entonces, este es el repaso.
de esta tarea. Entonces, lo primero que vimos en esta lección es que hay que reconocer, permítanme, vamos aquí al lápiz, hay que reconocer la doctrina. Entonces, de ella aprendemos que hay que leerla, leer, y que hay que meditar. ¿Listo? Hay que leer y hay que meditar. Hay que ser agradecidos, sentir gratitud por la misericordia de Dios, por la misericordia. No nos olvidemos de esto, queridos hermanos. Tercera cosa que aprendimos en esta clase, debo fortalecer mis relaciones. Y ustedes dirán, ¿con quién, hermano Walter, debo fortalecer mis relaciones? Con vivos y muertos. Cuarta cosa que aprendimos, buscar. Debo buscar. ¿Buscar qué? Nombres. Nombres, queridos hermanos y hermanas. Quinta cosa que aprendimos, invitar. Debemos invitar a otros, queridos hermanos, a que vengan a esta obra. Entre más personas estén en esta obra, más posibilidad hay de hacer la obra al otro lado del velo. Así que cuando tú das una referencia o ayudas a que alguien conozca el Evangelio de Jesucristo, la obra avanza, se acelera. Y miren, esta sexta me gusta, que es todo lo que hicimos con el patrón, ¿no? Repito todos estos pasos, ¿cierto? Crezco, por no decir me convierto y me consagro. Eso es lo que aprendimos esta semana, en esta clase. Deben sígueme, queridos hermanos y hermanas. Espero que les haya gustado esta lección. Espero que hayan disfrutado de ella como yo he disfrutado. Voy a preparar aquí el código QR, hermanos y hermanas, que ya se está listando para que ustedes lo tengan. Voy a darle clic aquí para que aparezca grandote y ustedes puedan copiarlo con su cámara y puedan tener acceso a todas las notas que compartí con ustedes el día de hoy. Que el Señor les bendiga esta semana, que puedan cumplir con estas tareas que hemos hablado, que podamos acercarnos más a nuestros antepasados, más a Jesucristo, por medio de todas estas obras. Corro así un poquito para que ustedes vean el QR y lo puedan escanear. Queridos hermanos y hermanas, sé que Jesucristo vive. Él es nuestro Salvador. Lo amo con todo mi corazón. Ha dado salvación a mí y también salvación para mi familia. Para mi familia aquí en la tierra y para mi familia al otro lado del velo. Testifico de estas cosas. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito, hermanos, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Si les gustó esta clase, den like, compartan y inviten a otro a que pueda verla. Si no se han suscrito, suscríbanse aquí abajo y dejen su comentario. Queridos hermanos y hermanas, qué bendición. Espero que pasen un excelente día de reposo. Que el Señor les bendiga. Les amo con todo mi corazón. Beso, un abrazo. Chao, chao.